Estimados alumnos, en esta segunda parte vamos a ver el otro ejercicio de la tarea 2.4, que era a qué hora tenía que llegar Juan a la parada y qué tiempo tenía que permanecer en la misma para que la probabilidad de coger el autobús fuera de 0,9. Yo voy a hacer este mismo ejercicio, voy a utilizar los mismos parámetros que la vez anterior, es decir, una normal de media 6,52, desviación típica 0,04, pero en vez de calcular la probabilidad de que pueda coger el autobús con 0,9, voy a calcular la probabilidad de que pueda coger el autobús con 0,95. Para ello, el primer paso que tengo que hallar es plantear una normal de media 0 y desviación típica 1. Y yo me voy a preguntar entonces cuáles han de ser estos extremos de la normal de media 0 y desviación típica 1 para que la probabilidad de que la variable aleatoria normal tipificada esté entre estos extremos sea igual a 0,95. Para poder entender este problema, pues vamos a abrir y vamos a ver este gráfico. Este gráfico nos muestra una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. La probabilidad de que al realizar el experimento aleatorio la variable aleatoria tome un valor comprendido entre estos dos extremos que sea igual a 0,95, pues viene dada por este área. Es decir, que yo tengo que calcular estos dos extremos. Vamos a volver a nuestro planteamiento. Resulta que para calcular estos dos extremos, resulta que estos dos extremos van a ser iguales. Volviendo aquí al gráfico, vemos que la curva normal es simétrica, por lo tanto, si quiero averiguar los extremos de un intervalo para que la variable aleatoria, cuando tome un valor entre estos extremos, la probabilidad sea una probabilidad determinada, por ejemplo 0,95, pues resulta que este extremo será igual a este. Lo que pasa es que este será positivo y evidentemente este será negativo, pero en valor absoluto será el mismo. Para poder utilizar la tabla de la normal para poder resolver este problema, si vemos la tabla de la normal, observamos que la tabla de la normal nos da las probabilidades para números positivos desde dicho número hasta menos infinito. Por lo tanto, para poder utilizar la tabla de la normal, como resulta de que esta área es 0,95, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor comprendido entre estos extremos, pues a esta área tengo que sumarle esta otra. El área de la curva normal entre la gráfica y el eje X es 1, es decir, todo el área completa es 1. Por lo tanto, si esta parte mide 0,95, esta parte más esta otra tiene que medir 0,05. Como a mí me hace falta para poder utilizar la tabla cuánto vale esta parte, pues esta parte será 0,05 dividido entre 2. Así que nosotros aquí hemos hecho la operación. A 0,95 le sumamos 0,05 dividido entre 2 y eso nos da 0,975. Esta es la probabilidad que tenemos que buscar en la tabla. Nos vamos a nuestra tabla y entonces para buscar la probabilidad, fíjense ustedes que tenemos que las probabilidades vienen dadas en estas filas y vienen ordenadas desde 0,5, siempre de izquierda a derecha, hasta prácticamente 1. Como lo que buscamos es 0,975, pues podemos empezar recorriendo la tabla a 0,975. Por lo tanto, esta es la probabilidad que buscamos y tenemos que ver qué valor lleva asociada esta probabilidad.
será 1,9. Nos fijamos en la fila, en el encabezamiento de la fila, donde está 0,975, 1,9, y nos fijamos en el encabezamiento de la columna, 1,96. Es decir, que el valor de este extremo es 1,96, por lo tanto su simétrico será menos 1,96. De hecho, aquí ya lo tenemos representado, ya tenemos representado ese intervalo, los valores, cuáles son los valores de la normal, para que la probabilidad de que z esté comprendida entre estos valores sea 0,95. Aquí pues los tenemos, z sub 2, z sub 1, y ahora para poder hallar los valores de la normal, pero con la media de la variable aleatoria de tiempo de llegada del autobús a la parada, que hemos visto arriba que era 6,52, 0,04, tenemos que operar como una operación de tipificación, pero a la inversa. Es decir, tenemos que hallar esta variable conociendo esta. Aquí lo tenemos ya puesto. Tenemos planteado el problema. Lo que tenemos que despejar esta variable y esta otra. Aquí la tenemos despejada y nos da que x1 me da 6,4416. Estos son horas. Y aquí me da 6,5984. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio, si se nos pidiera que la probabilidad fuera 0,95, pues si Juana llega a la parada a las 6,44 horas y permanece en la misma hasta las 6,6 horas, hay una probabilidad del 0,95 que coja el autobús. Y esta sería pues la forma de plantear esta otra parte de la tarea.